Saludos. Se hace uno un poquito triste hacer esta observación, pero la sociedad o las sociedades en las que participamos se basan en naciones defendiendo su territorio con leyes internacionales y ejércitos. Se basa en casas construidas en territorios que defendemos con rejas y leyes. Y quien no tiene pasaporte o casa, queda literalmente marginado o perdido en los intersticios. Las personas andamos defendiendo nuestro territorio. Y en conjunto todo esto fomenta la desconfianza, obvio. Fomenta la inseguridad. Fomenta la ansiedad. Y fomenta la soledad. Mientras tanto anhelamos conectar. Quizás es uno de lo más fundamental en nuestro ser. Anhelamos conectar. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos otros seres. Y sabemos. Necesitamos confianza y seguridad para prosperar y crecer. Y contactar realmente. Y encaminarnos hacia una felicidad duradera. Pero el mundo que hemos construido no está basado en lo que serían las condiciones más propicias para nuestro bienestar. No está enfocado en cómo podríamos generar espacios compartidos aptos para todos los seres, para cada ser, encontrar lo que necesite. La sociedad y el mundo que hemos construido está orientado hacia las necesidades de los animales humanos, a costo de los animales no humanos, a costo de todas las demás especies. Y está orientada esta sociedad hacia visiones de éxito y prosperidad, arraigadas en competir, comparar, carecer, conquistar y controlar. Y estas no son las condiciones que necesitamos los seres humanos, los animales no humanos, ni los demás seres. Y es muy raro que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y cómo serían condiciones aptas para el bienestar de todos? Ni siquiera es algo que, claro, todos tenemos muy claro porque obviamente es lo que necesitamos y cómo lo construimos. Estamos en un punto de apenas estar haciendo las preguntas que se hubiera sido aptos para hacer al mero inicio de la construcción de todo que ahora ya tenemos en marcha.
¿Qué es que estamos generando? Con las condiciones, con el paradigma, con las visiones que tenemos de lo que somos y de lo que es prosperidad o florecimiento en el mundo. Estamos generando condiciones todo el tiempo, individual y colectivamente, que favorecen. ¿Qué quisiéramos que favorecieran? Esta estructura gramática es bien difícil. En su alrededor, cada día, todo el día, estamos generando un campo. ¿Cómo? Con lo que ponemos afuera, con nuestro modo de compartir espacios y con lo que generamos en nuestro alrededor. Y nos podemos hacer esta pregunta, que es la versión individual de esta gran pregunta de qué condiciones queremos y necesitamos. Podemos preguntarnos, ¿cómo comparto espacios? ¿Como un lugar donde tengo que destacar o dominar o controlar? ¿Como un lugar donde me voy a tener que proteger? ¿Donde necesito tener este caparazón bien ahí? ¿Qué estamos poniendo afuera? Frustración, agresión o cariño. Y aceptación. ¿Qué estamos generando como un campo en nuestro alrededor? ¿Con qué llenamos este espacio? Y esta pregunta es una entrada personal a una pregunta amplia y colectiva que se trata en las enseñanzas budistas. ¿Cómo serían las condiciones favorables por el despertar de todos, por la liberación de todos, por el bienestar de todos? ¿Cómo propiciar esto? ¿Cómo sería? Y esta pregunta se explora a través de esta idea de campos búdicos. ¿Qué es un campo búdico? Por empezar, reconoce que a través de la interconexión, las interacciones, lo que tenemos adentro y cómo lo expresamos y manifestamos afuera, estamos generando un campo. La idea de un campo búdico es que ofrece condiciones óptimas para el florecimiento de todos. Y la idea es que conforme desarrollamos nuestra sabiduría, conforme desarrollamos nuestra compasión y ecuanimidad y todas las demás cualidades y estrategias para manifestarlas, generamos un campo cada vez más apto para esto. Una vez hemos conscientemente asumido esta tarea de hacerlo. Y alguien que ha tomado una cierta decisión interna, que yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero poder hacer esto, estar generando un campo donde hay seguridad, una seguridad donde la gente puede ser vulnerable, pueden
sacar sus temas difíciles y encuentran ahí lo que necesitan para trabajarlas. Y hay un nombre budista para esa persona. Se llama Bodhisattva. Alguien que quiere hacer lo que sea necesario de su parte para estar generando algo para los demás apto, para su bienestar. Y la mente que toma esta decisión y asume el reto y internaliza el compromiso de vivir todas sus relaciones honrándolas como sagrados vínculos sagrados. Estoy 1 por 2, pero el 1 fue más difícil. Alguien que reconoce que lo que yo genero aquí importa. Es una aportación, por bueno o por malo, y yo he decidido va a ser por bueno. Reconociendo que va a implicar trabajo, porque venimos con todo mezclado. Aspiraciones muy hermosas. Y nuestros hábitos de frustración y irritarnos y lo que fuera. Pero vamos a irlo viendo. Y viendo lo que podemos hacer para irlo transformando. Pero asumimos este reto. Y nuestra mente tiene cada vez más a la vista que sí, yo necesito generar estas condiciones para mi florecimiento. Y ver en qué condiciones me pongo. Sí, quiero que tenga algo de retos para crecer, pero no tanto que me aplastan. Y que sí, esto es un recurso que yo quiero poder ofrecer a todos, necesito cuidarlo. Para mí, totalmente válido, pero no solo para mí. Para mí como algo conectado. Y por lo tanto, cuando se habla de bodhicitta, se habla de la doble meta. Todo lo que hacemos tiene esta doble meta. Nosotros prosperar, en el mejor sentido de la palabra, para que otros y otras prosperen. Mi bienestar y el bienestar de otros, inseparable. Y esta no es la idea que solemos importar de otros campos de pensamiento, del altruismo, donde me tiene que doler para que sea virtud. O donde mis intereses están en contra de los intereses de los demás. Empezamos a ver que vamos a reconceptualizar lo que es bueno para nosotros, de tal manera que descubriremos que lo que realmente es bueno para mí es bueno para otros también. Y que está perfectamente bien cuidar a otros mientras no nos lastimemos. Y está perfectamente bien cuidarnos a nosotros mientras no lastimemos a otros, pero siempre y cuando reconocemos que estas dos metas van ligadas. Es doble meta. Y aquí otra vez no quiere decir que se borran todas las diferencias entre todos para
generar condiciones para la prosperidad de todos, necesitamos poder ver las distintas necesidades que distintos seres tienen, tomar en cuenta sus distintas habilidades y necesidades e historia personal, su distinta manera de hacer lecturas de las situaciones y de experimentarlas. Necesitamos tomar las diferencias en cuenta. Porque no estamos todos ocupando un mismo nodo en esta red. Pero sí, nos afectamos íntimamente. Y por lo tanto a veces, sí tener ciertos límites que sabemos son provisionales, no es algo que queremos construir permanente, una pared para defender una frontera, sino que en las relaciones interpersonales podemos tener situaciones donde reconocemos que la otra persona necesita más espacio para cometer sus propios errores y aprender de ellos, para madurar. Y que si nosotros invadimos su espacio y intentamos evitar, protegerla frente a las consecuencias, que no está bien a veces. Y si ahí necesitamos la sabiduría y la mentalidad o la actitud de estar haciéndolo por su bien y por tu bien, simultáneamente, los dos. Y nos entrenamos a tomar en consideración sus perspectivas, tal como aprendemos a hacer cuidando vínculos sagrados, ver qué es la parte que la otra persona busca o necesita de nosotros, qué es nuestra responsabilidad frente a ellos, ver las consecuencias de nuestras acciones para otros. Y cuando contemplamos como esto de los campos búdicos, como dónde entra y exactamente de qué estamos hablando. Un sutra que explora quizás como, más que cualquier otro que conozco, diferentes ideas de lo que es el campo búdico. Es el sutra enseñado por Vimalakirti, que yo sé que varios asistieron a este retiro hace unos años sobre este sutra. Y el sutra presenta una visión del campo búdico totalmente trascendente, de viajar para llegar a este otro mundo que es muchos kilómetros, yojanas, una tremenda distancia de aquí. Y sí es otro lugar. Y uno de estos, que siempre es mi favorito, que se llama Sarvaganda Sugandha, yo considero la primera instancia en la historia humana de ciencia ficción. Porque imagina cómo la especie equivalente a los humanos podría haber evolucionado diferente. Y aquí para nosotros las facultades sensoriales que más usamos para orientar la vida es la visión y el auditivo. Si tenemos COVID y perdemos el olfato, pues qué aburrido, pero seguimos pudiendo funcionar. Pues si no trabajamos en crear perfumes o somos expertas en vino o algo, ¿no? Pero imagina otras trayectorias de evolución. ¿Cómo podríamos haber sido? ¿Cómo podrían haber sido las condiciones? Y en este campo búdico
¿Cómo enseña el Buda? ¿Qué enseña allá en ese campo? A través de los árboles. Un buscador espiritual se sienta debajo de un árbol y el árbol emite los olores que le enseña, que le ofrece el Dharma. Tan directo que nosotros a veces podemos experimentar un olor, nos recuerda algo inmediatamente, tiene asociaciones, se comunica a través de olores. Y es muy divertido, inspirador imaginar todas las formas posibles de comunicación. Y nos entrena a imaginar infinitas posibilidades, ser creativos. Y después dirigir esta mirada creativa, viendo posibilidades y preguntarnos, ¿qué más sería posible aquí? Y después, la pregunta de oro, ¿cómo lo construimos? Y en este mismo sutra, el sutra inicia con una pregunta. Y la primera pregunta, si lees un sutra, la primera pregunta es clave para entender todo el discurso. En el discurso a veces como hay una pregunta, hay conversación y después todos se regocijaron y se concluye. Pero seguramente siguen hablando después. Y por el número de sutras es mucho más que el número de días que estaba enseñando. Y a veces va muy largo y el sutra de Vimalakirti sí te deja como, ¿por qué termina aquí? El sutra termina cuando se ha explorado suficientemente la pregunta. Y la primera pregunta que moviliza todo este sutra lo hace un joven, pero no lo hace por sí solo. No es una pregunta individual. Ha llegado un gran grupo de jóvenes a ver al Buda. Y uno de ellos, que es ya Bodhisattva, pero que se llama Ratnakara, dice al Buda, tengo una pregunta a favor, tenemos una pregunta, es una pregunta colectiva, que ya le da pautas para el Buda, cómo entrar. Y su pregunta es, básicamente, ¿cómo? ¿Cómo un bodhisattva construye su campo búdico? ¿Cómo se hace? Y en el vocabulario de este texto, la pregunta tiene la forma de cómo un bodhisattva purifica su campo búdico. Empezando con esta idea que ahora en mi alrededor es impuro, está todo mezclado. El campo que yo estoy ofreciendo a los seres es una confusión. ¿Cómo lo hago más apto? Y el Buda responde tomando un paso atrás. Antes de decirles cómo, él asegura que ellos entienden bien qué es su campo búdico. ¿Qué es? No nada más cómo lo vas trabajando. ¿Qué es? ¿Qué estás trabajando? Y el Buda responde, voy a decirlo en sánscrito porque tener esta conexión con esta expresión se me hace importante. Sattva kshetram kulaputra bodhisattvasya buddha kshetram.
El campo búdico de un bodhisattva, hijo del linaje, o hijo de buena familia, o hijo de la comunidad. El campo búdico de un bodhisattva es el campo de seres. El campo de seres para un bodhisattva es su campo búdico. Igual se puede traducir así. Es ahí donde siembras. Esta es la tierra que vas arando. Ahí está tu trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Entonces el Buda empieza a nombrar el cómo. Las aspiraciones. La generosidad. La ética. La paciencia. El esfuerzo gozoso. La concentración. La sabiduría, el amor, la compasión, el regocijo, la ecuanimidad, y así continúa. Y creo que vale la pena realmente darnos el tiempo de pensar qué esto implica. Que nuestro campo de actividad, el campo que estamos construyendo, lo que estamos cultivando y lo que queremos ofrecer, es el campo de seres. Y esto es donde inicia, pero sabemos del sutra que hay una gran diversidad de seres escuchando. Hay bodhisattvas. Hay personas que no son bodhisattvas. Están buscando su propia nirvana. No están contemplando construir un campo para otro. Se quieren liberar y listo. Y hay gente que ni están buscando su liberación, que andan en este mundo. Y hay una diversidad de modos de entender el campo búdico en el mismo sutra. Uno de los modos de entenderlo, que pone ahí provisionalmente, pero no elabora mucho, pero está ahí para quien no explica, pero podemos imaginar para quien el campo de seres complicado. Si hay otra opción, mejor me apunto para esta. Y otra perspectiva que muchas veces se escucha como una posición frente a todo lo que es el camino budista, es la idea de que cambias tu perspectiva y verás todo puro. Y seguramente quienes han estado un tiempo han escuchado esto. ¿No? Y es un modo de interpretar samsara y nirvana, es lo mismo, nada más lo vemos diferente y está bien. La cosa que lo vemos diferente, nosotros estaremos bien. Los seres van a continuar en las mismas estructuras, viviendo las mismas formas de violencia, opresión y sufrimiento por las mismas estructuras, mientras lo más que podemos hacer es felicitarnos que nosotros vemos todo bonito. Queda corto. ¿Cambiamos nuestro chip y listo?
esta perspectiva sí, menos abrumador que tener que cambiar el chips de todos los aparatos. Y también más ameno a las perspectivas individualistas a las que nos hemos acostumbrado. Y podemos detectar que sí, muchas veces la manera en la que se presenta o se toma las enseñanzas budistas van en esta dirección. Cambia tu mente. No te preocupes por lo demás. O primero tú trabaja tu mente, tú soluciona todos tus temas y apenas después estarás en condiciones de liberar a otros. Lo hemos escuchado, ¿no? Ojalá no de mí, pero posiblemente en algún otro momento. Siéntate a meditar. Ponte a meditar. No estés ahí indagando tanto en cosas políticas. Y esto se presta perfecto para una sociedad neoliberal, donde no quieren que la ciudadanía se active demasiado o haga demasiado ruido. Y sí, podemos ver meditación usada exactamente con este fin. No te estreses tanto. Y visitando las sedes internacionales de algunas de las grandes empresas en la tecnología en el Valle de Silicón, como a mí me llamó la atención y nos invitaron porque budistas van a enseñarnos meditación y nosotros estamos en esto y uno piensa que bien y después preguntas cómo lo manejan y para qué, ¿no? Y se nota es para que todos puedan, ¿no?, estar rindiendo durante el día sin estarse estresando tanto, pudiendo trabajar más horas. Y en el primer campus de Google es como, como un paraíso. La comida gratuita, puedes invitar a tu familia a cenar contigo, comer quizás no, pero cenar. O sea, más horas estés ahí mejor, ¿no? Y sí, hay toda esta industria de vender, ¿no?, instrucción de mindfulness, meditación, como algo, en vez de decir, espera, en vez de estar pensando que necesitamos aguantar el máximo de estrés y tener más herramientas para poder aguantar más, espera, ¿qué es el mundo cómo nos estamos tratando? ¿Qué estamos construyendo aquí? Y estas son las maneras en las que, si no cuidamos las enseñanzas terminando, sí, prestándose para fines que les hace amenas a la sociedad y las estructuras que tenemos desde este paradigma, que se supuso que nos iba a liberar, pero nos hace ser más complacientes. Cuidar nuestra mente, no te preocupes tanto por estas otras cosas, como una visión individualista de lo que es la práctica. Y es cierto, hay mucho trabajo que necesitamos estar haciendo internamente. Pero este trabajo que hacemos internamente en el camino de Bodhisattva, no lo hacemos como si fuéramos un callejón sin salida que invierto todo aquí y con esto. Nos desarrollamos para generar este campo para otros.
Y si contemplamos finalmente lo que se propone el camino del Bodhisattva, el generar condiciones para el despertar de todos, veremos que este no puede ser un proyecto individual. La mente, como la realidad, tiene posibilidades infinitas. Las estructuras que limitan estas posibilidades se las instalan desde la infancia. Desde muy pequeñitas y pequeñitos nos dicen, este es vaso, este no, este es un vaso, esta es otra cosa. Y de ahí todas las estructuras, todas las expectativas, todo el modo de organizarnos, todo el modo de poner las rejas y las fronteras de las naciones y las casas y el corazón se instala. Nosotros no lo creamos infantes. A nadie aquí se ocurrió, yo siento que más bien una visión separatista me conviene. ¿No? Y si pensamos que vamos a hacer todo este trabajo en una sola vida y no creemos en vidas futuras, no importa, porque si estamos contemplando hacer algo para otros, otros continuamente están reactivando este software cada vez que renacen en el mundo de esto compartido. Y si sí creemos que nuestra conciencia, esta cosa sin límites, va a tomar forma otra vez, sabremos que nos van a instalar este mismo software y otra vez continúa si no cambiamos las estructuras compartidas. Y procuramos como bodhisattvas instalar este nuevo software en nosotros. Lo compartimos, alguien más nos da una copia, aun sea pirata, no importa. La instalamos y procuramos aplicarla. Y donde la instalamos, ahora las estructuras grandes están muy hechas. Nuestra práctica procura no solo instalarla en nuestra mente, sino en esta red de área local. A través de nuestras relaciones. Ahí estamos procurando propagar estas nuestras modalidades de vivir y compartir la vida. Y parece un trabajo interminable, imposible. Cada quien, cuántos somos, yo nada más aquí con mi pequeña red, pero el internet está en otra cosa, yo aquí local. Pero muchas veces las cosas cambian tan gradual y continuamente que no notamos que algo ha cambiado. No sé si se recuerdan esta época cuando si tuviste aplicaciones de Windows que quisiste usar en Mac, necesitabas una fusión o alguno de los programas que
creó como una burbuja dentro del Mac para poder usar ambos. Y quizás parece que estamos en este punto. Tenemos una estructura instalada y estamos intentando crear un nuevo espacio. Pero hoy en día hay tantos usuarios de Mac que las aplicaciones tienen que funcionar en ambos paradigmas. Y estamos haciendo algo muy similar. Y no se requiere que todo el mundo empiece a usar Mac para que esto funcione o que todo el mundo cambie su perspectiva y su paradigma. Solo se requiere cierta masa crítica. Y si miramos el paradigma de la interdependencia, lo encontramos en la psicología, ¿cierto? Sí, constelaciones, etcétera, etcétera. Se encuentra en la biología, en las ciencias sociales, en la academia, ¿no? En la ciencia, en el ámbito popular. Está propagándose y haciendo mucho eco con muchas personas. Y esto nos debe de dar, ¿no?, cierto optimismo. No estamos en el punto de haber hecho todo un cambio, pero el movimiento está en marcha. Un movimiento de la interdependencia, un movimiento de la compasión, un movimiento de reconocer que este paradigma no funciona. ¿Y qué más hay? Y esto nos puede realmente reconfortar y animar que nosotros no vamos a tener que construir toda esta transformación solos. Y los campos búdicos no son planetas o territorios separados. Cada persona procurando extender sus capacidades para generar mejores condiciones en su alrededor, está generando un campo búdico. Y este campo búdico está hecho de los seres con los cuales esta persona está en contacto. Y esto quiere decir que nosotros formamos el campo búdico para otras personas también. Así que estos campos de condiciones propicias para la transformación se traslapan, se conectan. Y si finalmente los campos de seres se convierten en campos búdicos, traslapados, conectados y finalmente integrados.